Mío, Señor, hoy nos presentamos delante de tu presencia, Dios. Ante todo alabándote y adorándote, Señor, porque tú eres el único que te mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Ahora en este momento te pedimos que preparen nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor, poder ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Queremos salir de aquí, Señor, de una manera diferente, Dios. Que verdaderamente podamos entender que has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que vivamos conforme a tu palabra cada día de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que creo que muchos hemos leído, pero es una conversación que se da Jesús con una persona y tiene una profunda conversación que podemos aprender gracias a esa conversación, ¿no? Es una conversación que se da a solas. Esa persona buscó el momento idóneo. Me imagino que estuvo estudiando cuándo podía acercarse a Jesús para poder acercarse a Él y hacer unas preguntas. Pero esta persona no quería que todo el mundo le viese. Quería pasar desapercibido, ¿vale? No se estarán pensando a ver quién es. Bueno, vamos a ver quién es. Antes de ir a ese texto, vamos a leer en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 23. Y quiero que presten atención a estos versículos. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, recuerden que esta es una de las grandes fiestas que se llevaban en Israel y aún se siguen celebrando, de las cuales hay 3 fiestas que son muy importantes que el pueblo de Dios tiene que subir a Jerusalén para celebrar. Y esa es una, la Pascua. El otro es Pentecostés y los tabernáculos. Son las 3 fiestas que Dios le dice al pueblo que tienen que sí o sí subir a Jerusalén. Entonces esta era una de las fiestas, las Pascuas. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ahora, aquí analicemos. Dice que Jesús conocía a los hombres que le seguían. ¿Por qué le seguían? Dice que por las señales. En pocas palabras, por interés. No buscaban a Jesús por lo que era realmente, sino por lo que hacía, por sus señales. Y dice que Jesús no le prestaba atención, en pocas palabras, no se fiaba de ninguno de ellos. Y no tenía la necesidad de que alguien se acercara y le pudiera decir, Señor, ¿sabes quién es este? Señor, ¿conoces aquella familia? Señor, mira aquel grupo que te está siguiendo. No hacía falta que le estuvieran diciendo nada. El Señor dice que no hacía falta que me hablaran de ellos. Él sabía qué había en los corazones de cada uno de ellos. Y sabía que todas esas personas que le estaban siguiendo en ese momento le seguían por las señales que estaba haciendo. Simplemente interés. ¿Creen ustedes que hay hoy por hoy personas que siguen al Señor por interés? Señor, yo te sigo, pero bendíceme, pero dame, ayúdame, llévame, y todo es por un interés que me beneficia a mí mismo, ¿verdad? Pero seguimos al Señor por amor, por convicción, por lo que realmente es el Señor, me dé o no me dé, somos capaces de decir yo sigo al Señor. Porque dice la palabra que el Señor conocía a cada una de esas personas que le seguían. El Señor sabía perfectamente. Las personas nos tienen que decirle al Señor lo que somos o no somos. El Señor ya conoce a cada uno de nosotros. Y lo que debemos nosotros aprender es que seguimos al Señor por amor. Amén. Ahora bien, vamos al capítulo 3 y miren lo que acontece. Había un hombre de los fariseos. Hermano, no es cualquier persona. Los fariseos eran una secta de aquel momento, que estaban los fariseos y los saduceos, y eran hombres religiosos, ¿verdad? Que se estudiaban la ley de pie al final y querían llevar la ley a rajatabla. Pero es que ellos no solamente llevaban la ley, sino que añadían cosas que no estaban determinadas en la palabra de Dios. Tradiciones de hombre, ¿verdad? Y la querían establecer como leyes de Dios. Y ponían cargas pesadas en todos los que se acercaban a ellos, que incluso ni ellos podían llevar. Y dice el Señor muchas veces los confronta. Y una de las cosas
que el Señor les dice, y repite mucho esa palabra, en Mateo 23 da la descripción de cómo Jesús los confronta, ¿verdad? Y los llama. Y una de las palabras que más repite Jesús, ¿sabes cuál es? Hipócritas. ¿Qué palabra, eh? El Señor cada vez que se va a acercar a ellos le dice, vosotros sois unos hipócritas. Y ahora esa palabra viene del griego y quiere decir en aquella época que eran los actores, cuando se ponían una máscara y querían interpretar un papel, se les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque no eran verdaderamente el personaje que es, sino que está interpretando un papel, eran falsos. Y el Señor está usando esa palabra y le está diciendo, ustedes son falsos. ¿Por qué? Porque viven según las apariencias. Quieren vivir delante de las demás personas externamente, pero dentro de sus corazones están alejados. Me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Son sepulcros, ¿verdad? Blanqueados, pero por dentro están podridos. Y el Señor los confronta de una manera tremenda. Incluso llega a decir, ¿saben algo? Cuando ellos se expresan o hablan de según la ley, oigan y hagan lo que dice la ley, pero no imiten su comportamiento cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos lo que deben hacer. Y el Señor confronta muy duro a los fariseos, a los escribas, a los saduceos de aquella época. Y dice que este hombre pertenecía a los fariseos, o sea que era un conocedor de la ley, de la palabra de Dios, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, no era cualquiera. Era un hombre respetado que tenía un buen puesto. Pertenecía al Sanedrín, que era ese Sanedrín donde habían varios hombres religiosos, ¿verdad?, que se reunían para tomar decisiones conforme a la ley de Moisés. Ellos determinaban ciertas decisiones que tenían que tomar. Dice que era un principal, quizás económicamente estaba muy bien también. O sea, hermanos, que este no era cualquier persona, ¿vale? No era cualquier persona que se había acercado a Jesús. Entre los judíos, dice versículo 2, este vino a Jesús, ¿de qué? De noche, donde no había nadie, donde quizás ya era bastante tarde y todos estaban descansando, durmiendo. Él aprovecha la oportunidad para acercarse a Jesús. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Porque los fariseos no podían tolerar lo que hacía Jesús, no aceptaban lo que decía Jesús. Incluso llega un momento que todo aquel que decía y aceptaba lo que Jesús estaba diciendo y enseñando, dice que los expulsaban de la sinagoga. Y para ello era algo muy fuerte para los judíos, que lo expulsaran de la sinagoga. Y tenían temor, porque recuerden ustedes que hay una historia donde hay un ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde se acercan los fariseos a los padres y le dicen una pregunta. ¿Es verdad lo que se está diciendo que vuestro hijo era ciego, nació ciego y Jesús lo sanó? Y ellos dicen que tuvieron miedo y le dijeron a Jesús, ¿sabes algo? Bastante grande es, pregúntale a él lo que aconteció. Pero ¿por qué no dieron testimonio? Ellos sabían que su hijo había nacido ciego y que ahora veía gracias al milagro que hizo Jesús, pero ¿por qué no lo decía? Y dice, porque tenían miedo que fueran expulsados de la sinagoga. Fíjense ustedes el nivel de los religiosos de aquella época, que en vez de haber unidad, en vez de edificar al pueblo, lo que hacía era quebrantarlos, amenazarlos y entonces pues el pueblo no sabía en qué posición ponerse. Y entonces este fariseo dice que se presenta de noche y le dijo, ahora mira cómo se acerca, Rabí, que quiere decir maestro o mi maestro. Ya está reconociendo que Jesús conoce, que sabe y lo está llamando maestro. Sabemos. Cuando dice sabemos es que no viene solo, que viene en nombre de otras personas que reconocen lo que dice. Por eso es que es interesante siempre analizar cada una de las palabras y lo que se está llevando a cabo en una conversación, porque es tremendo lo que estamos aprendiendo. Cuando él se está hablando dice sabemos, o sea, yo vengo también en nombre de otras personas que no quisieron venir quizás conmigo por miedo, pero yo vengo en nombre de ellos y dice sabemos que has venido de Dios como maestro. Muy bien, claro que sí. El Señor enseñó muchísimo, pero el Señor no vino simplemente como maestro. No vino simplemente como maestro. A Jesús lo aceptaban como maestro o como profeta, pero no como tal, que es como el Hijo de Dios, el Salvador, el ungido, el esperado. Él dice, sabemos que has venido como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otra vez vuelve a salir la palabra señales.
sabemos que las señales que tú haces, y déjenme decirle algo, bastante tiempo había pasado de que no habían señales y acontecían milagros como se estaban aconteciendo cuando Jesús llegó. Los ciegos comenzaron a ver, los paralíticos caminaban, los demonios eran expulsados y eran señales extraordinarias que todos se sorprendían de lo que acontecía, ¿verdad? Dice que la gente se amontonaban para ir detrás de él y veían las señales y todo lo que estaba pasando gracias a lo que Jesús hacía. Y este hombre se daba cuenta, quizás era uno de los grupos de los fariseos desde lejos que estaban examinando y estaban viendo y observando para juzgar lo que estaba aconteciendo, pero se estaban dando cuenta que habían señales que nunca antes habían visto ellos en el tiempo que tenían. Y algo estaba pasando. Y Nicodemo decía, este hombre es diferente, este hombre está haciendo una señal diferente, este es un maestro. Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente se estaba quedando con la señal, pero no lo que la señal los estaba dirigiendo. Para que me entiendan. Ustedes imagínense que yo voy a un lugar, vamos a poner el Puerto de la Cruz, y estoy aquí en Santa Cruz y voy a ir al destino. Mi destino es Puerto de la Cruz. Yo voy a ver señales por la carretera. Y si me encuentro una señal me va a decir Puerto de la Cruz a 32 kilómetros. Y cuando vea la señal, yo no me puedo detener en la señal y debajo de la señal decir, estoy en el Puerto de la Cruz. No. Es una señal que me va a dirigir a un destino. Estas señales que Jesús estaba haciendo era para dirigir y para que la gente supiera y se enterara que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. La gente no entendía, sino que se quedaba con la señal y no se estaba dando cuenta de lo que significaba la señal, de lo que estaba pasando con la señal. El Señor dijo en ciertas ocasiones, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo hablo lo que mi Padre quiere que yo hable. Y el Señor siempre se estaba expresando de esta manera para que entendieran, para que se dieran cuenta quién era Él verdaderamente. Pero ellos tomaban era la señal. Y claro, la señal solamente lo que hacía era mostrarle como si Jesús fuera un profeta o un maestro. Y no reconocerlo como tal. Seguimos. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, fíjense lo que dice, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, llega este hombre, se acerca a Jesús con temor, viendo hacia todos lados para que nadie lo vea, se acerca y le dice, Señor, sabemos que eres maestro y que los milagros y las señales que tú haces solamente la puede hacer alguien que viene de parte de Dios. Y el Señor lo ve y le dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No es fuerte? El Señor lo está deteniendo. ¿Sabes por qué el Señor habla de esa manera? Porque el Señor ya conoce el corazón del hombre. Ya el Señor sabe la intención con la cual viene este fariseo. Algo parecido como el joven rico cuando se acerca a Jesús. Dice que viene corriendo. ¿Qué debo hacer? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Corriendo. Y el Señor lo frena y lo detiene y dice, nadie es bueno sino solamente Dios. ¿Por qué dijo eso? Señor, ¿por qué lo frenaste y le dices estas palabras? Porque este joven venía presumiendo de bondades, de hechos. Yo he guardado todo en mi juventud, he honrado a mis padres, no he matado, y empieza a presumir de hechos, ¿verdad? Y el Señor lo detiene y sabe lo que hay en su corazón y le dice, nadie es bueno, no te confundas, solamente hay uno bueno y ese es Dios. Este hombre quizás viene con un conocimiento, es fariseo, él conoce las Escrituras. Y se acerca al Señor y como siendo fariseo principal de la sinagoga, ¿verdad? Un hombre respetado, se acerca y reconoce que Él es maestro y el Señor sabe lo que hay en lo más profundo del corazón de Él. Y lo confronta diciéndole, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este hombre no sabía qué hacer, no sabía qué decir. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Estaba perdido. No estaba entendiendo lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento. Pero este hombre no era conocedor de las Escrituras. No entendía las cosas y la ley y todo lo que estaba reflejado según la palabra. No era un maestro que tenía la obligación de tomar decisiones según las Escrituras para edificar al pueblo y para enseñarles. ¿Cómo es que se acerca a Jesús y ahora no entiende lo que Jesús les está diciendo?
¿Cómo no entiende lo que Jesús le está reflejando en ese momento? Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Fíjate, Jesús le dice, te es necesario, no es una opción. Es necesario que nazca de nuevo, porque de la carne, carne es, pero de lo espíritu es vida. Y tú tienes que nacer de nuevo. Imagínense ustedes, Nicodemo, cómo podría asimilar esto. No estoy entendiendo qué me quiere decir. ¿Qué debo hacer? Pero ¿sabes algo? Las Escrituras dice y nos enseña a nosotros que muchos de los que están en el mundo no van a entender, y para ello es locura el Evangelio, porque ha de discernir espiritualmente. ¿O no te han llamado loco alguna vez? ¿Alguna vez no ha llegado alguien que tú les has hablado y te ha dicho, no entiendo lo que me dices? Creo que estás un poquito loco de lo que me estás diciendo, porque son cosas espirituales. Y la gente natural, lo carnal, no lo discierne. El único que puede hacer que lo discierna es el Espíritu Santo, que convence al mundo, ¿verdad?, de pecado, justicia y de juicio. Y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo, en agua y espíritu, que nazcas de nuevo. En pocas palabras, que seas una nueva criatura espiritual. Que te arrepientas, que reconozcas tus errores, tus pecados. ¿Sabes qué es eso? Decirle a un maestro, un supuesto conocedor de la palabra, te tienes que arrepentir. Tienes que reconocer que has fallado. Tienes que reconocer que no estás bien delante de Dios. Eso no lo acepta. Porque para él es un ego, para él es golpear su ego, para él es golpear aquello que por tanto ha estado estudiando. Y alguien que pudo entender verdaderamente qué era el Evangelio, qué era nacer de nuevo, ese es, sin duda alguna, el apóstol Pablo, el cual decía, fariseo de fariseo, estudiado bajo los pies del mejor maestro en aquella época, Gamaliel, un hombre conocedor de la palabra de Dios. Pero ¿sabes? Cuando entendió el Evangelio, cuando supo que era nacer de nuevo, todo lo que podía presumir naturalmente le llama, todo esto es basura por amor a Cristo. Eso es nacer de nuevo. Entendió que es nacer de nuevo. El arrepentirse, el reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados delante de Dios. Porque Juan el Bautista, ¿qué llamaba? Arrepentíos. Es lo primer carácter, lo primero que sale del hombre cuando tiene un encuentro con Cristo es, se arrepiente. Se arrepiente automáticamente de sus hechos, de su falta, se da cuenta de que separado de Dios no es nada, pero luego del arrepentimiento viene algo a continuación, y que es reconocer a Cristo como su Salvador. Y comienza a ver y a tratar el perdón en nuestras vidas. ¿Sí o no? Empezamos a entender verdaderamente qué es nacer de nuevo, y sabemos que si Dios me perdonó a mí, mis faltas, mis errores, todo aquello, tanto daño que yo he hecho, si Dios es fiel y justo y perdonó mis pecados y dice que más nunca se acordará de ello, si mi Dios es tan grande y tan poderoso que hizo cosas maravillosas en mi vida y me ha transformado, ¿quién soy yo para no perdonar a mis hermanos, a mis familiares, a mis amistades o a aquellas personas que me han hecho daño? Y empieza a haber un proceso en nuestras vidas, y por eso es que dice que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos nuevos en el Señor. Las cosas viejas pasaron, ahora comienza a hacer cosas nuevas en nuestras vidas porque vivimos conforme a la palabra de Dios. Y Nicodemo tenía que ser tratado, procesado. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, tiene que haber una renovación en tu ser. La palabra nos enseña eso en las Escrituras. No os amoldéis a este siglo. En pocas palabras, no te adaptes en estos tiempos a estos mundos, sino que renovaos en vuestro entendimiento, pensamiento, ¿verdad? Para que puedas entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es necesario que si tú quieres entender la voluntad de Dios en tu vida, sea renovado tu entendimiento. ¿Y cómo puedo renovar mi pensamiento y mi entendimiento? A través de las Escrituras. Viene una renovación.
A través de las Escrituras y del Espíritu de Dios estamos siendo renovados, pero no podemos seguir pensando y teniendo la mentalidad de un carnal, de un hombre natural que no ha tenido un encuentro con Dios, porque nos limitaría. Entonces no podríamos vivir por fe. No podíamos creer verdaderamente las promesas y las grandes cosas que tiene Dios para nuestras vidas. Y Nicodemo quería entender lo que Jesús estaba explicando naturalmente y era imposible, no lo entendía. Seguimos, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es tremendo, ¿eh? He titulado este mensaje así: ¿Eres maestro y no sabes esto? ¿Creen ustedes que esto es duro? El Señor los está confrontando de una manera, le está golpeando el ego, le está golpeando todo lo que presumes. Eres fariseo, te sientas en los mejores puestos, presumes de vestidura, presumes de autoridad. Eres maestro aquí en Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo. Qué duro, ¿eh? Ahora vamos a cambiar las palabras. ¿Qué les parece si ponemos: eres cristiano y no conoces que debes de congregarte? ¿Te imaginas que el Señor en este momento entre y nos habla a nuestro corazón y dice: ¿eres cristiano? ¿Presumes ser cristiano y no lees las Escrituras? ¿Eres cristiano y no sabes qué le agrada a Dios? ¿Eres cristiano y no sabes que solamente para acercarse a Dios, porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre y es el Señor Jesús? ¿Eres cristiano y no sabes que debes orar constantemente? ¿Eres cristiano y no sabes que debes amar a tu prójimo como a ti mismo? ¿Eres cristiano y no sabes que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Qué duro sería eso, que el Señor nos confrontara y dice: Anderson, ¿presumes ser cristiano y no sabes esto? ¿Cómo nos sentiríamos? Porque nos identificamos tan rápido. ¿En qué crees? Soy cristiano. Y vamos y decimos por las redes: soy cristiano. Ahora yo te pregunto, ¿nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestras actitudes, nuestro carácter nos identifica como cristiano? ¿Los hechos hablan por sí solos? ¿O tenemos claro todas las palabras del Señor y las ponemos en práctica? Porque yo leía esto y decía: Dios mío, qué duro. Este hombre llegó de noche, se arriesgó a que los juzgaran o que pudiera pasar algo en su vida. Fue en nombre de varios, ninguno de ellos les acompañó, él fue el único valiente entre todos. Reconoció que tú eres maestro, que vienes de parte de Dios y tú lo confrontas. Y lo primero que le dice es: si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Y después le dice: eres maestro y no entiendes lo que te estoy diciendo. Así habla el Señor. Y hay muchas personas que dicen: uy, qué duro mensaje, qué palabra. A mí no me gusta que me hablen así. ¿Cómo crees tú que hablaba el Señor en aquella época? ¿Cómo crees tú que se expresaba nuestro Señor Jesús en aquellos momentos? Él enseñaba y hablaba con autoridad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y el que la acepta, el que toma y el que vive conforme a la palabra, ese será salvo. No es algo que a ti te agrade o a ti te guste. No. Es de aceptar la palabra de Dios. La palabra de Dios no se condiciona, no se juzga. Es la palabra y punto. Y si la palabra me dice que tengo que hacer esto, lo hago, porque es la palabra de Dios. Y vivimos conforme a la palabra de Dios, no conforme a mis sentimientos o emociones o lo que pienso o lo que opino. Esas cosas quedan a un ladito. Y lo primero es: ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Porque cuando en un matrimonio el centro es la palabra, gloria a Dios, porque la palabra es el Señor en medio del pueblo, en medio de una iglesia. Mi pueblo, mis hijos padecen, sufren. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero si nos acercáramos más a la palabra, si estudiáramos, si escudriñáramos la palabra de Dios,
muchas cosas aprenderíamos. Nuestras vidas cambiarían. Porque muchos dicen, Señor, háblame, muéstrame qué debo hacer. Señor, no escucho tu voluntad, no sé qué hacer. ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres oír lo que Dios tiene preparado para ti? Lee la palabra. Y ahí está las respuestas a todas nuestras dudas en la palabra. Y el Señor lo confronta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. El Señor le está diciendo en poca palabra, te estoy reflejando y te estoy hablando cosas espirituales. Cosas que he visto en el Padre, las estoy enseñando aquí en la tierra. Y no quieren creer, no quieren creer por lo que ven. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde el pueblo de Dios, por causa del pecado y la desobediencia, salieron serpientes. Dice, de la tierra salieron serpientes en el desierto y comenzaron a picarlos. Y era un veneno letal que los estaba matando a todos. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, levanta una serpiente de bronce, ¿verdad? Ponla a lo alto y todos los que se acerquen a ella y le vean, serán sanados. Serán sanados de esa mordedura, ¿verdad? De ese veneno tan letal. Pero solamente ver, solamente con que vean, no tienen que hacer nada. No tienen que correr, no tienen que saltar, no tienen que cargar, no tienen que nada. Solamente es ponerse delante y ver. Y solamente ese acto les va a sanar. Fíjense, Jesús toma ese ejemplo y se lo dice a un maestro de aquella época. Nicodemo sabía lo que Jesús les estaba explicando porque conocía la palabra de Dios. Dice, el Hijo del Hombre es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se compara con ese acto. Como queriendo decir, ¿sabes algo, Nicodemo? Todo aquel que se acerca y cree en mí va a ser salvo del pecado, porque el pecado traerá muerte. Pero yo soy el que soy, y si me ven, serán salvos el que cree en mí. ¿Por qué? Porque él estaba reflejando esa muerte en la cruz. Esa muerte en la cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, lo iba a cargar en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos. Y el Señor le está explicando brevemente lo que Nicodemo debe entender para que nazca de nuevo. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero parece que esta conversación termina aquí. No. El Señor le explica muy bien a Nicodemo lo que es nacer de nuevo. Le está diciendo, tú tienes que entender por qué estoy aquí. No estoy aquí para que me sigan por señales, por interés, sino que ustedes tienen que entender el objetivo principal por el cual yo estoy con vosotros. Versículo 16 es uno de los versículos que creo que deberíamos de saber todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso versículo. Nicodemo entiende, el amor de Dios es un amor sobrenatural que ha dado todo. ¿Y qué es todo? Su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en Él, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En pocas palabras, no querían cambiar, querían seguir viviendo en tinieblas. Y si ellos verdaderamente podían darse cuenta y acercarse a la luz, se iba a manifestar, a revelar el error de sus vidas.
Y ellos no querían que eso pasara. Querían seguir viviendo en pecado, desobedeciendo a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. Qué tremendo, ¿eh? Alguien que está haciendo lo malo, alguien que no está bien viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, no se acerca a Dios para que sus obras no sean reprendidas, sino que se deleita en sus pecados, en lo malo. Y eso es los tiempos que estamos viviendo. En momentos en donde la gente vive deliberadamente con un libertinaje, ¿verdad? Y van camino al infierno y no quieren aceptar la luz, no quieren aceptar la palabra, no quieren aceptar las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque si se acercan a la palabra de Dios, una de las cosas que se van a ver es confrontados. Y ellos no quieren verse confrontados. Ellos quieren vivir conforme a sus deseos, a sus deleites, ¿verdad? Pecaminosos, tranquilos. Y aquí dice la palabra lo que ha pasado. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras. Son hechas en Dios. No tenemos temor, ¿verdad? No tenemos ningún temor de hacer lo que hacemos, de decir lo que somos. ¿Por qué? Porque vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el privilegio más grande que podemos tener, que ya no vivimos en ese error, separado de Dios, ocultando el error y las cosas malas, sino al contrario. Damos testimonio de quién somos y de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque a través de nuestras obras y de lo que somos, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Y es una oportunidad que se nos da para poder reflejar quiénes somos. Somos embajadores de nuestro Señor. ¿Y eso qué significa? Que representamos a nuestro Dios aquí en la tierra. Y todo lo que podamos hacer, pensar o decidir tiene que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y no hacemos cosas ocultas, al contrario, todo lo que hacemos queremos que lo vean. ¿Para qué? Para que se den cuenta que somos hijos de Dios. Para que la gente, el mundo que se está perdiendo, vea quiénes somos verdaderamente. No fingimos ser cristianos aquí en la iglesia y después fuera somos otra persona. Somos cristianos en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra familia, en nuestros hogares, donde quiera que estemos. Porque si no, seríamos unos hipócritas, como Jesús confrontaba a los fariseos. Ustedes quieren mostrarse delante de la gente de una manera, pero sois otras cosas. El Señor está buscando un arrepentimiento genuino, una entrega total. Y el Señor le está enseñando a Nicodemo verdaderamente lo que significa nacer de nuevo. Le está explicando detalladamente, Nicodemo, este es el objetivo, que crea. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su único hijo. Fíjense, le está diciendo, yo soy. Esas palabras que yo te estoy diciendo, yo soy. Esa serpiente que levantó Moisés para que lo vieran y todos sean salvados de esa picadura. Pues yo soy el que va a ser levantado en la cruz y por medio de esa muerte será salvo. Yo soy el Hijo unigénito que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Yo soy el que va a traer esa luz, esa salvación. Nicodemo, ¿habrás entendido? ¿Será que Nicodemo entendió esa conversación? Pues hermano, Nicodemo no solamente sale en estas escrituras, aquí en esta parte. Hay dos partes más donde sale Nicodemo y podemos darnos cuenta qué habrá pasado con Nicodemo. Quiero que nos acerquemos en Juan capítulo 7. Aquí vuelve otra vez a hablarse de Nicodemo. Capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 45. En adelante. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles se presentan delante de los fariseos, y los fariseos les dicen, ¿por qué no han traído a Jesús? Si ustedes tenían una labor, se les había mandado para que trajeran a Jesús y ahora vienen sin él. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí está hablando un fariseo y está exhortando a estos hombres y le dice, ¿ustedes habían sido engañados? ¿Han creído? ¿No hemos sido ejemplos nosotros que los gobernantes y los fariseos no hemos creído en él? Ojo.
Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo. Ahora toma la palabra Nicodemo y mira lo que dice. El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Fíjense la pregunta que hace. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Intercede por Jesús. En pocas palabras, estamos tomando decisiones que la palabra y la ley no nos está enseñando. Y le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y aquí como que hay un altercado entre ellos. Pero ustedes se dan cuenta que ellos exhortan a los alguaciles y le dicen, ¿acaso hay gobernante y fariseo que ha creído en Jesús? Y había uno que se le había sembrado una semilla, que algo estaba produciendo dentro de él, que tomó la palabra para defenderlo disimuladamente, pero habló. Ahora vuelve otra vez y vamos a acercarnos a los últimos versículos donde aparece nuevamente Nicodemo. Juan 19. Juan 19 y vamos a leer desde el versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús. Dice, tomaron, sigue ahí Nicodemo, pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especies aromáticas, según es su costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Se dan cuenta? En la muerte de nuestro Señor Jesús, quizás estaba Nicodemo y estaba observando en la cruz. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Estas son palabras mías, porque yo me pregunto, yo me hablo a mí mismo. ¿Creen ustedes que si fue así, Nicodemo no le pasó la palabra que Jesús le dijo? Así como la serpiente fue levantada, así es necesario que el Hijo del Hombre pase. ¿No le estarían viniendo esas palabras que Jesús les estaba diciendo? Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemos, es así y es así. Y este hombre estaba siendo tocado y confrontado por la palabra que Jesús le había hablado. Aquí está ahí un hombre que quizás está arrepentido. Un hombre que ha entendido y dice que se acerca y participa para preparar el cuerpo de Jesús. Un hombre que se dejó tratar. Un hombre que entró orgulloso a la presencia de Jesús para ver si verdaderamente era quien decía, pero que después vemos al final en la muerte de Jesús cerca con él, preparando su cuerpo. ¿Creen ustedes que no se estaba arriesgando este hombre, siendo fariseo de los principales, a acercarse a Jesús cuando los mismos fariseos fueron los que organizaron todo para que Jesús fuera muerto en la cruz? Pero se dejó tratar. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a la presencia de Dios orgullosos, altivos, pensando que lo sabíamos todo, que no necesitábamos la ayuda de nadie ni de nada, hasta que el Señor permitió circunstancias en nuestra vida y tuvimos que reconocer la soberanía de Dios? Nos tuvimos que humillar delante de su presencia. Y entonces el Señor restauró, sanó, edificó nuestras vidas. Y hemos nacido de nuevo. Y hemos entendido el Evangelio. Y ahora no somos el mismo, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahora reconocemos que separados del Señor no somos nada. Esto es una preciosa historia, hermanos, que cuando entendemos que es verdaderamente un fariseo principal que pertenecía al Sanedrín, un hombre rico que tenía poder y autoridad en aquel momento, hace este tipo de conversación con Jesús, no salió igual.
él entendió la palabra. Aunque al principio el Señor le dijo, eres maestro y no entiendes esto, el Señor lo fue tratando. Y así está haciendo el Señor con nuestras vidas. Cada día va a ir tratando y procesando. No es que hemos llegado a la perfección, estamos en camino, ¿verdad? Estamos siendo tratados cada área de nuestra vida porque el Señor quiere que lleguemos a la plenitud. Así como la aurora sale, dice que va subiendo hasta que llega a su plenitud, así es necesario que tú y yo estemos creciendo en la presencia de Dios. Pero, ¿sabes? Es necesario que nos dejemos tratar. Es necesario que aceptemos y tomemos la palabra de Dios, aunque me duela, pero es mejor llorar un día y aceptar la palabra de Dios que llorar toda una vida y separado de Dios. Porque al fin y al cabo la palabra va a traer gozo a nuestros corazones. ¿Lo crees? Cierra tus ojos ahí donde está, hermanos. Quiero que el grupo de alabanza pueden ir subiendo. Quiero que le des gracias a Dios ahí donde estás y que le digas, Señor, gracias, porque así como ese hombre tuvo un encuentro contigo, yo lo tuve también. Yo tuve ese encuentro, yo sé qué es tener un encuentro contigo, yo sé qué es nacer de nuevo, yo sé qué es experimentar un encuentro contigo. Es algo que no se puede contar, es algo, sentimientos y cosas que sentimos por dentro que ni las palabras quedan cortas. Solamente puede entenderte el que la ha vivido, el que ha experimentado un encuentro con Cristo. Es el único que puede entender lo que ha pasado en tu vida. Porque alguien que no lo ha tenido, por muchas palabras que tú le puedas decir, jamás se va a imaginar qué es tener un encuentro con el Señor. ¿Qué es eso? Este hombre llegó de noche escondido, pasando desapercibido delante de muchas personas, avergonzado quizás, con temor. Pero ese encuentro cambió su vida, transformó su forma de pensar. Tuvo la valentía de levantarse delante de tantos fariseos en un Sanedrín y decir, ¿no creen ustedes que nos estamos precipitando? ¿No deberíamos oírlo porque la ley dice esto y esto? Se levantó para interceder por Jesús. Ya no tenía tanto miedo. Ahora era capaz de hablar en público. Pero no quedó ahí, sino que este hombre al final, en la muerte de nuestro Señor Jesús, se acercó a su cuerpo. Y no llegó con las manos vacías, sino que llevó especies aromáticas, como tenían por costumbre, para echarle al cuerpo. Quizás era lo más caro que había, no tenían en ese momento, y él dijo, yo lo pongo, yo lo doy. Y nosotros no hemos acercado a la presencia de Dios con las manos vacías, sino al contrario, hemos llegado con todo nuestro ser y le decimos, Señor, heme aquí. Mi vida y mi ser te pertenece. Y estamos agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. Y no queremos ser arrogantes, Dios mío, como ese joven rico, que fue el único que entró corriendo a tu presencia y salió caminando y separado de ti. Es la única persona que entró y se acercó a ti y salió peor de lo que se acercó. No, Señor. Nosotros queremos ser diferentes. Queremos que cada vez que nos acercamos a tu presencia, Señor, seamos tocados, transformados, confrontados, exhortados. Pero que eso sea para nuestra edificación, Señor. Queremos salir fortalecidos, llenos de tu presencia, enseñados, Dios mío, por ti. Ayúdanos. Queremos entender cada día más tu palabra, Señor. Queremos llegar hasta el final. Queremos perseverar hasta el fin. Porque sabemos que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios mío. Que no podamos tener piedra de tropiezo que nos aleje de tu presencia. Que no podamos encontrar el camino, nada que nos pueda impedir seguir adelante. Sino al contrario, que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor. Fortalece, Señor, nuestras áreas, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter. Ayúdanos. A veces se nos vuelve en contra y nos dejamos llevar, Señor, por ese carácter, por esa actitud, por ese pensamiento, por esa ira. Y cometemos errores, hacemos daño. Hacemos daño a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, a nuestro esposo, a nuestros hijos.
Ayúdanos, Señor, a tratar esa área de nuestras vidas. Moldea nuestro carácter, moldea nuestro pensamiento, moldéanos, Dios, Señor, a tu imagen y a tu pensamiento, Dios mío. Ayúdanos. Reconocemos que no somos perfectos, que cometemos errores, Dios mío, pero que tú eres fiel y justo para ayudarnos. Ayúdanos, Dios mío. Trátanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta conversación, Señor, que está aquí plasmada en el Evangelio de Juan, Señor, en el cual nos enseña tantas cosas y maravillas, Dios mío. Como un hombre, Señor, entró en lo secreto y tú lo trataste, Señor, y lo moldeaste. Y le hablaste, Señor, unas palabras profundas, interesantes, Señor, que incluso, Señor, esos versículos los usamos para evangelizar y llevar al mundo y decirle: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se pierda en este mundo contaminado, perverso. Que no se trata de hechos como los fariseos presumían y hacían, que tenían que hacer y hacer y hacer. No es cuestión de hechos, sino de fe, de creer en el Señor. Gracias, Dios mío, porque no hay nada que pueda pagar, Señor, ese acto tan maravilloso, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo y lo que harás, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, Dios mío. Gracias. Y dejamos, Señor, esta palabra poderosa, Señor, para que seas tú hablando y obrando en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria a Dios. Vamos a ponernos.